Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje de hoy se titula A solas con Dios. A solas con Dios y a través de la intimidad, Dios nos revela su palabra para que la podamos entender. En Marcos capítulo 4 versículos 33 y 34 leemos, dice, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Jesús enseñó el mensaje del reino de Dios por medio de muchas comparaciones, de acuerdo con lo que la gente podía entender. Jesús enseña grandes verdades bíblicas, grandes revelaciones espirituales, con hechos y cosas cotidianas, para que todos puedan entender. Hablaba solamente por medio de comparaciones y ejemplos, pero cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo con claridad. El Señor hoy, a través del Espíritu Santo, no nos enseña todo de golpe, sino que nos lo va enseñando a medida que podamos entender. En la manera que vayamos creciendo y madurando espiritualmente, nos irá aclarando cosas que antes de esa madurez y de ese crecimiento no podíamos entender. El Espíritu Santo nos va revelando cosas a medida que las podamos entender. Por eso, según el grado de madurez que tengamos, vamos a entender mejor la palabra de Dios. Pablo, en Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10, vemos que este era el deseo de Pablo para los colosenses y por este motivo oraba, y esto es de aplicación para nosotros hoy. Dice Pablo, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 10, para que andéis, para que viváis como es digno del Señor, o sea, como el Señor se merece, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Para darnos cuenta si vivimos como el Señor se merece, Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 11, versículo 28, por tanto, pruébese, examínese cada uno a sí mismo. Las vidas de otras personas, las vidas de otros hermanos de la congregación pueden ser un ejemplo para nosotros y debemos imitarlas, pero Dios nos pide que nos examinemos a nosotros mismos, que examinemos nuestra forma de vivir para ver si le agradamos al Señor en todo. Hacer que nosotros seamos hombres y mujeres de acuerdo a su propósito es un trabajo lento, quizás por nuestra tozudez, pero tenemos grandes promesas de que Dios lo que comienza en nosotros lo termina. El tiempo en este caso lo marcamos nosotros, el tiempo de estar en el desierto es nuestra decisión, pero si somos humildes y confiamos plenamente en Dios, ese propósito se cumplirá. David en el Salmo 138 versículo 8 declara, el Señor cumplirá su propósito en mí. David aquí está expresando que él estaba dispuesto a hacer lo necesario para que el propósito de Dios se cumpliera en su vida. La única manera en que podemos ser útiles y podamos ser utilizados por Dios es dejar que a través del Espíritu Santo nos muestre las áreas en que estamos fallando y así ver las diferencias que hay entre nuestro carácter y el carácter de Cristo. Debemos saber que nuestro carácter debe ir forjándose, llegando a parecernos cada vez más a Cristo. Y así, de esta manera, los demás podrán ver en nosotros su imagen, la imagen de Cristo. Es una realidad que es muy difícil que reconozcamos nuestro orgullo, que reconozcamos nuestra soberbia y nuestra falta de humildad. Si no es, claro está, con la ayuda del Espíritu Santo, aprendiendo así de Cristo, que es un ejemplo de humildad y de mansedumbre. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Soy manso y humilde de verdad. Por eso es necesario pasar tiempo a solas, tiempo en intimidad con Dios, y así el Espíritu Santo nos va a revelar en qué cosas debemos cambiar, para así ser útiles y que podamos producir el fruto deseado que Dios demanda de sus hijos, de su familia, de su iglesia.
En esa relación de intimidad, en ese estar a solas con el Señor, iremos creciendo y madurando espiritualmente y Dios nos podrá utilizar en su obra. Recuerda, y te dejo con esto, Jesús hablaba por medio de comparaciones y ejemplos, o sea, hablaba por parábolas, pero cuando estaba a solas con sus discípulos les explicaba todo con gran claridad. De ahí la importancia de buscar intimidad con el Señor, de estar a solas con Él, para que podamos entender la palabra de Dios de una forma clara. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Llenas mi espacio, llenas mi vida, me iluminaste como